Antioquia y Medellín están de luto. Falleció la semana pasada don Gabriel Harry Inestrosa, un señor, un hombre íntegro, empresario, líder cívico, de grandes enseñanzas en la comunidad, presidente de la Cámara de Comercio en muchos periodos, industrial, desarrolló sectores en la ganadería, en el sector agrícola, en el comercio. Es un personaje que nos hará mucha falta en Antioquia. Además, era, como lo dije anteriormente, un hombre con el que se podía conversar, que enseñaba y que respetaba a los demás. Por ello, hoy en homenaje, repetiremos la entrevista que le realizamos a finales del año pasado, que marcó toda una época de historia que él la tenía en su cabeza. Hombre de familia, hombre hogareño, a quien le rendimos un homenaje y esperamos que su alma descanse en paz. Y que en Antioquia sigamos su ejemplo, que no lo olvidemos. Espero esta entrevista les traiga recuerdos y les dé mensajes a todos. Un cordial saludo. Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en cualquier lugar del mundo. Inicio con esa frase que encabeza el libro, donde se narra la historia de un personaje antioqueño. Diría yo hoy un patriarca antioqueño, de los últimos que nos van quedando. Un hombre con una historia pulcra, un aventurero, pero un hombre de palabra, trabajador, empujoso. El doctor Gabriel Harry Inestrosa. Un cordial saludo, don Gabriel. Gracias, Antonio, muchas gracias por la invitación. Creo que no me merezco todo lo que dijiste, porque en realidad yo sigo siendo un peón raso para lo que me necesiten en cuanto a parte social y cívica. Ha sido una cosa como por naturaleza desde muy joven. Y aquí sigo pedaleándole a Medellín en varias cosas que son más un poquito románticas por el tiempo de estar en ellas, y apoyando a la comunidad en todo lo que puedo, no solo acá, sino en Bogotá a través de la SAC, la Sociedad Colombiana de Agricultores de Colombia, y inaugura otro gremio importante del sector. Ya vamos para toda esa historia, pero yo quiero contarles que don Gabriel Harry es un hombre aventurero, no solamente por él mismo, sino por sus ancestros. Su abuelo llegó a Colombia desde Inglaterra para construir el ferrocarril del norte, que se llamó, entre Bogotá y la parte de la costa atlántica. Esa historia fue muy bonita, ¿no? Sí, hombre, mi papá nos contaba que ellos llegaron a Jamaica, ahí hicieron una escala y trajeron, eso llamaban ellos una amanuense o un esclavo de esos, que era el que los movía para todas partes y era un guía. Mi papá estaba muy niñito todavía y se radicaron primero en Bogotá, luego en Moniquirá. Y Moniquirá porque era donde estaban trazando el ferrocarril que salía de Bogotá, Boyacá y bajaba al río Magdalena. Mi mamá, pues mi abuela lo acompañó en todas esas faenas, porque él, estando trazando el ferrocarril, le dio por venir al sector de Segovia buscando minería, por el río Magdalena, luego por el río Cauca y luego por el río Nechí. En esa época pues eran faenas larguísimas. Pero lo último fue que cuando mueren el papá y la mamá, él no terminó la ingeniería y se metió de profesor al Gimnasio Moderno en Bogotá. Ahí fue profesor de Lleras Restrepo, de Lleras Camargo, y vino a Antioquia por invitación de Monseñor Sierra, que era el rector del Liceo de Río Negro.
Y estando en el Liceo de Río Negro, Monseñor lo nombraron rector de la Pero universidad. eso ya fue su papá Octavio. Mi papá Octavio. Ya mi abuelo pues había muerto y yo en una ida a Moniquirá me encontré la defunción del abuelo y el bautizo de mi papá, que eran anglicanos y se convirtieron a la religión católica por mi abuela. Ellos tenían una finquita a la orilla del río Suárez, límites de Boyacá y Santander. Nosotros no nos tocaron los abuelos, murieron ya a cierta edad porque ellos habían llegado a Colombia en 1810. En 1890, 1890, perdón, 1890. Y nos tocó la historia por lo que mi papá nos contaba, cómo fue la venida de ellos de Inglaterra, cómo fue la parte en Bogotá, luego en Moniquirá. Un hombre con esa disciplina y con ese talante, venir a una tierra inhóspita, pues en ese momento, ¿no? Exacto. Acabando le tocó inclusive la guerra de los 1000 días. La guerra, y aparte de la guerra, le tocó, pues hombre, llegar como extranjero a un departamento como Boyacá, absolutamente católico. Y ellos no, eran Anglicanos. Anglicanos. Y mi papá quedó muy joven huérfano. Ahí fue cuando tuvo que entrar a dar matemáticas e idiomas en Bogotá porque no tuvo plata para la carrera. terminar. Y el gobierno inglés, por algunas cosas con mi abuela, no le dieron la jubilación a la abuela. Parece que era muy bonita. Y un cónsul o un embajador la quiso enamorar y ella pues con ese temple no le funcionó y entonces le entregaron su jubilación. Era gente poco ambiciosa, era gente más metida en su parte de ingeniero, mi abuela en su parte muy sociable en Moniquirá. Ahí fue donde se convirtieron a la religión católica. Y ahí fue cuando bautizaron a mi papá de 10 años. Entonces él se quitaba un poquito los años por la cédula, por el bautismo. Pero fue una época muy linda que nos contaba pues mi papá. Ella fue también, mi abuela. Había una finca, el Corso, en Cundinamarca, de unas familias muy ricas de Bogotá y muy grandes. Y ella trabajó con ellos también en esa finca. Ya cuando se viene mi papá para Antioquia, a Río Negro, al Liceo de Río Negro, que era un liceo donde estudiaban tipos muy brillantes como Joaquín Vallejo Arbeláez, los Uribe Botero, don señor Uribe Rendón, Los Mejía Echeverri. Era en realidad Río Negro una cuna de cerebros y de gente muy leída, muy importante, que ocuparon muchas posiciones en escala nacional. Ahí se casa con mi mamá y Monseñor Sierra le cogió mucho cariño, que fue el fundador de Bolivariana. Porque cuando sale de Río Negro por cuestiones eclesiásticas a Ronsón, mi papá se va con él a Ronsón. Y luego viene a la Universidad de Antioquia y en el año 36 le formaron una media pelotera en la de Antioquia porque era muy liberal y Monseñor Sierra conservador. Mi papá no era político, pero admiró siempre a Laureano Gómez y se fue con Monseñor Sierra para donde se iba. Y la fundación de Bolivariana nos contaba mi papá, que todos los que estaron en una finca aquí en Girardota yendo para Barney, en la parte ya de la cumbre que llaman, ahí tenía una finca Monseñor Sierra y ahí planificaron la fundación de Bolivariana. Ahí surgió Bolivariana en el año 1936 con la Facultad de Derecho. En septiembre del 36, me acuerdo. Y ya de Derecho abrieron el bachillerato, que ahí fue cuando mi papá entró duro en álgebra, geometría, trigonometría, idiomas. Ahí viene su historia. Usted estudió también en Bolivariana, pero desde chiquito haciendo maldades, ¿no? Pues muy disciplinado, muy disciplinado. Y a los 14 años
teniendo hermanos también mayores y todo, muy profesionales, hay médicos, hay ingenieros, hay... Don Gabriel resuelve a los 14 años que no habilitó unas materias, dejó de estudiar y se fue para Guayaquil, que le dieron un trabajito. Alfred, en la puerta de un almacén de un primo de mi mamá, monté un agáchese en diciembre. Pasó diciembre, entonces una tía de mi mamá le dijo que me dejara, que ella me quería llevar para Puerto Berrío. Y hubo un percance allá en Puerto Berrío, en el hotel, que era un hotel muy lindo y muy apetecido por todos los blancos de Medellín y de Bogotá, porque estaban los barcos de vapor en ese tiempo. Hubo ese percance y yo estaba ahí con el primo y, y le dije, yo soy capaz de hacer lo que hacía ese señor. Y me dijo, hombre, Gabriel, yo soy capaz, hombre, es la recepción del hotel y liquidar los pasajeros por la mañana y cuando llegue la avioneta, pues a las 10 de la mañana y los barcos, o sea, esto no había carretera a Puerto Berrío, de ningún lado. Todo era en barco. Todo era barco, ferrocarril y aeropuerto. Y ahí me estuve 6 meses trabajando con él. Es el Hotel Magdalena. Magdalena. Famoso hotel y recordación extraordinaria de todos nuestros abuelos y padres. Así es. Allá ellos salían de Medellín por tren a Berrío y ahí cogían barco a Cartagena y Barranquilla. Las lunas de miel se hacían allá. Las lunas de miel y eso había orquesta en los barcos y eran 2 empresas, la Mar Vázquez y la Vázquez P, que eran hermanos, y la Naviera Fluvial Colombiana. Esos barcos llegaban y cuando llegaba el barco se bajaba la gente, conversaban, muchos ya iban al hotel, otros salían del hotel para seguir para la costa. Fue muy famoso. En ese hotel los sábados había orquesta y bajaba mucha gente en el tren del mediodía. El tren había todos los días a las 6 de la mañana y de allá para acá a las 6, llegaba a las 3 y aquí llegaba a las 3 también. Eran muchas estaciones, en todas las estaciones paraban. Había una cosa muy especial que era el restaurante del tren, unos desayunos más buenos que el diablo. Y ahí en Berrío era un sitio definitivamente obligatorio de los finqueros. Empezaba la violencia política, entonces los finqueros dormían en el hotel. Y los pasajeros que bajaban, y mucha gente bajaba a pasar el fin de semana o el puente a Berrío, que el hotel tenía una piscina especial, tenía gimnasio en esa época, que era una locura, tenía un bar que todo era importado. Bueno, de todas maneras yo aprendí mucho allí. De ahí vine a manejar en la pensión Ofida con unas italianas, que también duré 6 meses. Y usted decía que lo mandaban de vacaciones, ¿no? Llegaba a tocar a la puerta de la casa. Mijito, que me mandaron a vacaciones, no, pero vacaciones cada 6 meses, es muy raro. Y de ahí me fui con Arturo Echeverry para el Bajo Cauca a hacer una finca, lo que me pusieron ordeñar. ¿Que era un cuñado? Cuñado casado con Beatriz, mi hermana. Aquí hay una parte importante. Empieza la historia de don Gabriel Harry como empresario a través siempre con hombres mayores que le enseñaron, lo apoyaron y fueron mecenas, ¿no? Realmente. Exacto, sí. Exacto. Arturo Echeverry. Arturo Echeverry, casado con una hermana, con la segunda de mis hermanas, fue almirante en la Marina, contraalmirante. Y se retiró de la Marina cuando Mariano Ospina Pérez lo nombró decán de Palacio. Era liberal de Río Negro y él decía, yo no voy a ser guardaespaldas de un lodo. A él le había dado la Cruz de Boyacá Mariano Ospina Pérez, creo. De todas maneras, se retiró y se fue a aventurar al Bajo Cauca con un primo que tenía un almacén en un pueblito abajo de Cauca que se llamaba Colorado. Ese señor, primo de él, tenía ya una tierra comprada y lo invitó a que hiciera compañía con él. El señor ya tenía trilladora de arroz en Colorado, tenía un almacén muy bueno, tenía farmacia. Y yo llegué allá a manejar tractor, a ordeñar vacas, luego bulldozer, y empezamos a vender motores fuera de borda, con mucho éxito. Y yo era el que trabajaba porque Arturo era un soñador, ya era un escritor muy importante
había escrito El hombre de Talara y Bajo Cauca, había escrito Marea de Ratas, había escrito Esteban Gamborena, había escrito varios libros, Alberchite, haciendo alusión a Río Negro y a su juventud. Pero Arturo murió muy joven. Con el éxito en la finca que vendíamos plantas eléctricas, motores fuera de borda, botes, para todos esos finqueros que llegaban a colonizar Caucasia, el Bajo Cauca, abrimos un almacén en Caucasia. Y ese almacén fue un éxito también. Y de ahí empezó propiamente usted ya como propietario del almacén. Exacto, socio de Arturo. Socio de Arturo. Y de ahí abrimos un almacén en Urabá, copia del de Caucasia, que se llamaba Turbomotor. Ajá. Y ahí también se vendía lo mismo. Ya cuando me era muy difícil estar en Turbo, en Caucasia y en apartado, con una distribución de fertilizantes, y motores también, y plantas, y bombas, todo lo que era para la agricultura y la apertura de fincas, fui soltando esos negocios y no era lo mismo manejándolos yo que a través de terceros. Hay un dicho, ¿no? El ojo del amo engorda el caballo. Así es. Entonces ya yo fui vendiendo esos almacenes, cambiándolos a fincas. Casi usted es un cambalachero, ¿no? Cambalachero por excelencia. No me duraba nada. Por relojes, por carros, fincas por ganado, por almacenes o por locales. Eso fue una locura. Pero fue muy exitoso también en esa época. Luego... Pero entonces, de los almacenes exitosos, que empezó su vida de empresario, sí. También fue cultivador de arroz, cacao. Hombre, yo diría una cosa. Bananero. La liquidez es muy buena, pero se mete uno en cosas que no conoce, que no sabe. Y entonces lo invitan y uno se mete. Entonces yo me metí con 2 socios a sembrar arroz en el Bajo Cauca, teniendo el almacén de Cauca. Me dio por sembrar piña en una finquita que tenía ganado en Campo Alegre. Hombre, esa historia es buenísima. ¿Cómo acabó con esas piñas, no? Hombre, eso fue un fracaso primero, porque la piña en plan tiene mucho problema. La humedad, primero que todo, las plagas. Y hay que hacerle en terreno ondulado para que haya drenaje natural. Y cuando yo vi que con tantos problemas en la piña que yo la llevaba hasta Coveñas para mandarla para Urabá, para Cartagena, otras veces para los fandangos y las corralejas. Tuve varios fracasos. Una que se iba un tipo en un jeep que yo tenía de los viejos Willys y se iba con bandejas para vender la piña. Y una vez un berraco de esos peleó y chuzó un tipo. Otra vez un amigo se volcó en una jeep llevando fruta a Montelíbano y se aporrió en la cabeza muy duro. Y otra vez mandé... Y otros se emborrachaban, ¿no? Ah, no, eso era el loco que chuzó a otro. Y otra vez la mandaba para San Andrés y Providencia. Y yendo por la carretera del Orican, que era muy rizada la carretera destapada, tenía un camión carepalo que llamábamos, que era donde se movían los ganados, y se incendió y se quemó toda la piña, o sea, quedé mal con el trato en San Andrés. Entonces le metí el ganado a ese piñal y acabé con el piñal. Mandé muchas semillas para Urabá y mis amigos se fracasaron porque tierra húmeda y plana en la piña no funciona. Estamos viendo la historia de un empresario, un emprendedor, un hombre que ha hecho de todo, empezando desde los 14 años, cambalaches, empresario, y que se mantenía, llegaba a la casa porque estaba en vacaciones y era que perdía los puestos por historias, ¿no? Hombre, y estando en Caucasia me dio por montar una planta de hielo. ¿Una planta de hielo? Con la planta de hielo una fábrica de conos y de helados, y con eso una pesquera, porque yo le vendía a los pescadores motores fuera de borda, se los fiaba y me pagaban con pescado. Entonces monté un frigorífico allá en Caucasia, que tampoco me duró muchos años, mucho tiempo, porque atendiendo Caucasia, Turbo, apartado, pues también eso era muy manejado por terceros.
pero el hielo era para poder transportar el pescado a Medellín, hasta Manizales, Armenia y hasta el Tolima llegamos a llevar pescado. Yo tenía un camión, Tamestrader era un camión diésel que fue de los primeros que trajo almacenes Rangel a Medellín. Y con ese camioncito yo volía mucho pescado para el interior y moví mucho surtido para el almacén de Caucasia y de Turbo. Me lo manejaba Juan Borracho. Allá en Caucasia, usted tuvo ese almacén que fue importante, pero tuvo un gran fracaso en ese almacén, pero tuvo la gran ayuda también de personas, ¿no? En Ahí es el donde año, surgen amistades. hombre, eso fue una solidaridad que hoy no se consigue. Estando, yo esa tarde me iba para Montería a coger avión por la mañana para Urabá, porque yo siempre a Urabá iba por Montería, que revisaba Caucasia, dormía en Montería, cogía avión, revisaba apartado y Turbo y me regresaba por la tarde en otro vuelo que había por la tarde, cogía avión y cogía el carro para irme para Caucasia. Era tan honrada la gente que yo el carro lo dejaba en el aeropuerto de Montería. Y en ese aeropuerto de Montería el carro no le pasaba nada, sin celador ni nada. Pero llegaba y me regresaba otra vez para Caucasia, donde dejaba a mi señora y mis hijos mayores chiquitos. Ese incendio lo ocasionó en la farmacia de la esquina de la farmacia de los almacenes y del teatro. Servían las jeringas, por ese tiempo no había jeringa desechable, y se inyectaba y a veces mal manejado el hervidor de las jeringas explotaba. Y eso fue esa farmacia se fue en 2 minutos. Era madera, ¿no? Madera todo. Y cogió una peluquería donde vendían unos jugos muy buenos, el almacén de Félix Correa y mi almacén, hasta llegar al teatro que ya tenía muro en cemento. Ese fue un fracaso muy berraco, yo no sabía qué hacer esa noche. Llegó un carrito de bomberos de Yarumal. ¿Cómo le parece? Y más que ayudar perjudicó. Eso llegó como a las 5 horas. Ya estaban muy consumidos, pero una caja fuerte que yo tenía, Bude Panzer alemana, comprada a un turco que se quebró y me la vendió. Esa caja fuerte explotó. Y ahí tenía yo muchas cosas, claro que logré abrirla. Esa tarde yo llamé a mi señora y Jaime Castro, que yo le tenía la agencia de Certica en el almacén, recogió a Elena y allá llegó a las 8 de la mañana. Pero lo más importante fue que cuando supieron todos mis amigos, Adolfo Saldarriaga de Cacharrería Mundial y de Pintuco, Roberto Jairo Arango, socio en algunas cosas mías, Otto Londoño, bajó con repuestos y cosas de Vinrud, el amigo Jorge Escobar bajó con repuestos de plantas Lister y de motores Lister, y otro, se me escapa otro, bajaron al otro día en avioneta Llame Surtido. ¿Cómo le parece? Solidaridad. Solidaridad. En ese mismo momento, un amigo, al otro día por la mañana, Augusto Guardia, tenía la distribución de cerveza al frente del almacén y hizo una barrera con cajas de cerveza y me abrió un espacio para recibir esa mercancía. Y me conectaron un teléfono porque el mío se quemó. 1280 era el número, eran el teléfono de 4 números allá. Y eran muy poquitos los teléfonos en el pueblo, año 68. Hombre, con ese respaldo de todos los amigos que bajaron en avioneta, no me quedó más remedio que seguir. Yo tenía una bodeguita en la parte de atrás del almacén que no se quemó. Y ahí tenía algunas cosas de surtido. Entonces, ligero, a los 3 días bajó don Vicente Oribe, que era el presidente del Banco Comercial Antioqueño, muy famoso. ¿Don Vicente? Don Vicente. Él tenía la finca al otro lado del río y yo ahí le manejaba los despachos de matamalezas, alambre púa, droga veterinaria. Y me quería mucho porque había sido compañero
de estudio en Río Negro con mi mamá. Y le había tocado esa juventud con toda la familia mía, que era de Río Negro. Y llega don Vicente y me dice, hombre, Gabrielucho, él me decía así, ¿qué pasó el incendio, don Vicente? Pero yo estoy atendiendo aquí ya sé que tengo reservado para usted el domingo por la tarde en la avioneta. Y me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y le dije, aquí había una solidaridad muy grande. Yo voy a tener que seguir don Vicente. Le conté los que habían bajado el otro día en avión propio, en la avioneta de ellos. Elena estaba conmigo ahí, se nos había quemado el apartamentico que vivíamos en la trastienda del almacén. Y ya mis hijos estaban aquí, yo tenía eso para que ellos llegaran cuando tenían vacaciones. Pero hubo una solidaridad familiar y de todo. Entonces don Vicente me dijo, ¿y a dónde tenés seguro? Y tengo un seguro muy malo, don Vicente. No cubre lo que se quemó. ¿Con quién? Con Colseguros. Me prestaba el teléfono, se llama Darío Barán, que era el presidente de Colseguros. Era teléfono de Manivela. manivela, que llamábamos magneto en ese tiempo. Y le llama a don Vicente y le dice, Darío, aquí estoy con Gabrielucho, se les quemó el almacenito, que lo pagué ligero el seguro. Él va a seguir. Y al otro día bajó un ajustador. Hombre, en ese tiempo me vendió, yo tenía mercancía para ir por 2 millones de pesos. Y el seguro con el deducible era 480.000 pesos. Pero le compré al ajustador y al seguro era por 5.000 pesos. Todo lo que quedó ahí quemado. Habían albadanas, había martillos, había llaves de tubo, había muchas cosas pero lo que fue radiolas, filis, nevera de Electrolux, pinturas, aceites, llantas, repuestos, eso sí le quemó todo, quedó hierro, tubería que la organicé después y muchas cositas que puso un tipo a echar cepillo y a pintar y se vendieron después. Hombre, esta historia quería que lo oyeran todos, porque es que ser empresario, ser un hombre gremial por vocación, con una vocación de servicio a la comunidad, se logra es con una historia como la de don Gabriel, donde él ha dado mucho, pero también recibió apoyo de su gente. Y hoy sigue haciéndolo. Digamos que para dar un salto inmenso en el tiempo, vámonos para su época de bananero en Urabá. Bueno, como vimos que Urabá comenzaba en el año 62, cuando llegó la United Brands por ahí en el 61, y empezaron a abrirse fincas de banano, el cuñado mío le dio por abrir una finca de banano, Arturo. Y mirando eso, yo dije, hombre, hay que montar una sucursal en Turbo. Y compré con mi hermano y unos compañeros de Levería Colombiana una tierrita, las Mercedes, y ahí sembramos banano. Y Arturo compró la caleta con un cuñado de él, y esa yo se las apoyaba en la parte del almacén para pagar salarios y para suministrar insumos. Y la otra la manejábamos con mi hermano, que siguió en lojería, pero que bajaba ya cada 15 días. Fue exitoso hasta que un gerente de una comercializadora de banano dijo que no volvía a fumigar del río Currulao hacia Turbo, que porque era una tierra muy seca. Y entonces si no fumigaban teníamos que irnos para otra parte. Entonces pasamos para Currulao y ahí seguimos la actividad bananera. Fue dura la época entre 1980 y 1996 por la guerrilla, ¿no? Y por todos los Hombre, la guerrilla empezó, yo diría, por ahí en el 80. Antecitos del 80, pero no había cocaína todavía. Se podía ir a las fincas a dormir. Los trabajadores dormían en las fincas. Hasta que empezó el matarrón. Eso fue tres distintos.
EPL que manejaba Curulao, la FARC manejaba La Colina, Serranía de Avives, y el ELN en Chigorodó, más en esa parte, buscando hacia el Chocó. Eran las tres guerrillas, muy berraco. Estamos hablando del Urabá antioqueño, Sí, zona importante para el desarrollo de Colombia de puertos hoy. exacto. Entonces, fue una época muy buena. Turbomotor fue una empresa que se abrió en turbo y en apartado más dedicado a la parte bananera y en turbo más a la parte industrial y marina, por la cosa de los motores fuera de bordo. Pero fue exitoso, muy exitoso. Teníamos competencia. En motores fuera de borda teníamos Mercury, que era una marca importante también. Nosotros teníamos Evinrude inicialmente y luego Yamaha, y motores y plantas Lister y las mismas cosas de Caucar. Vendimos porque era muy difícil ya lo último manejar los almacenes, y después en el 80 se fundó Banacol por una división en Univán, y con la fundación de Banacol yo le presté la bodega porque Banacol, como empresa exportadora de banano y productora, tenía que tener un almacén de provisión agrícola, fertilizantes, matamalezas, pegantes para las cajas de cartón, engrapadoras. Entonces ya se acabó la parte comercial en Urabá. Y al tiempo cambié el almacén de Caucasia por una finca ganadera en un sitio llamado La Ilusión. Y ya yo tenía una finquita que se llamaba El Piñal, donde ensayé con piña. Y a la orilla de la carretera principal tenía yo una casita para veraneo, que cuando eso se puso grave, caliente, parte guerrilla, monté ahí un parador Chambacú. Y eso tenía una casa y yo la dividí en piezas, y ahí llegaba gente a dormir también por las fincas, que les daba miedo dormir en el campo. Esa finca también la cambié, Pero ahí tuvo otra competencia, le pusieron uno mejor al frente, ¿no? El Mesón del Gitano. El Mesón del Gitano, que sigue todavía, ¿no? Sigue. Y sigue Chambacú. Y sigue Chambacú también. Yo lo cambié también a una finca. Entonces yo cambalachaba cosas. Muy bien. Esa historia de Cambalache extraordinaria. Ya en el Urabá, en el año 63, se fundó Ura. Y yo como gremialista quise apoyar mucho a Ura. Y ahí estoy todavía. Todavía está en Ura. Está en la Junta de Miembro Honorario. ¿Y está en Banacol? No, yo vendí la parte mía en Banacol y tengo las bananeras independientes vendiéndole a las comercializadoras. Pero estuve en la fundación de Univán, en la fundación de Banacol, y ya al vender todo este año pasado, el final de la parte en la comercializadora, produzco, pero no soy comercializador ya. Vendo a las comercializadoras. Sigo apoyando mucho a Urabá en la parte del puerto, del túnel de Occidente. En el libro hay comentarios en páginas del Colombiano cuando yo estuve en tema libre, apoyando el puerto, apoyando la carretera, y siempre un apoyador de Urabá. Ya son 65 años en Urabá, algo así, y son casi 70 en Caucasia. O sea que ha sido una vida de trabajo. De trabajo y de campo. Pero también de parranda, porque con los amigos parrandeaba, ¿no? Hombre, afortunadamente he sido aguantadorcito porque yo tenía obligaciones y mis amigos finqueros no tenían obligaciones. Entonces yo tenía que pasar los guayabos atendiendo, y con una cervecita revuelta con frescola, que era lo que había en ese tiempo, debajo del escritorio para que no me vieran. El guayabo. El guayabo, y comiendo buñuelitos de desayuno para abrir el almacén a las 7 de la mañana.
Eso se llama disciplina también. Disciplina, una disciplina dura, que la conservo. La conservo y me da un poquito de tristeza que haya tanta informalidad. Hoy abren los horarios. Yo sigo siendo de hora y minuto en todas las juntas. Llego a la oficina todavía sin estar haciendo mis actividades porque ya las manejan los hijos. A las 7 de la mañana, ellos salieron igualitos. Desgraciadamente los dos hijos mayores me murieron, pero estos dos han hecho una labor muy linda porque afortunadamente y oportunamente fui delegando en ellos. Hoy manejan las cosas mejor que yo. Mire, tres cosas para que la gente vaya recordando: solidaridad, disciplina y saber delegar, manteniendo la presencia, digamos, en los negocios. Tres cosas que vamos viendo en un hombre que además su sentido gremial ha sido parte importante de su vida. Muchas veces le ha dedicado más a los gremios que a sus propios negocios. Eso no lo hace cualquiera. Por eso hoy es el patriarca antioqueño, que invita a los antioqueños a que mantengamos esa mística por el trabajo, por la familia, por los amigos, por la antioqueñidad. A ver, hombre, Antonio, yo creo que yo no te dije don Antonio ni doctor, sino Antonio, pero Es que es así. por la confianza que me has dado. Y a mí decime Gabriel. A ver, hombre, yo creo que ha habido, yo estoy en muchas juntas cívicas y hoy, y sigo siendo, pero hasta ahora nunca me han pagado honorarios de juntas cívicas ni de juntas. Escasamente por allá en una me pagaron honorarios, pero yo tengo junta en Cartagena, junta en Manizales, junta en Bogotá y las juntas aquí en Medellín, y yo no he recibido honorarios nunca. Esa parte cívica me preocupa mucho y la juventud. Primero, hay mucha informalidad en la juventud. Segundo, no son solidarios. Tercero, como han tenido todos los papás, no tienen mucho esfuerzo. Cuarto, yo veo que la plata para ellos es importante, pero no tienen la mentalidad del ahorro. Entonces yo veo una juventud poco comprometida. Lo mismo ocurre en política, que uno le gustaba ayudar desde las épocas de MRL, Turbay, luego los que fueron siguiendo. Pero usted apoyó a Álvaro Gómez en las campañas. Mucho. ¿Y por qué? Porque me parecía, siendo yo liberal, el hombre más importante, conocedor, capaz, de una inteligencia privilegiada, que desgraciadamente no lo apoyaron porque el papá había sido un poquito mano dura. Laureano, pero un hombre estrella, inteligente. Mi papá, sin ser político, siempre estuvo con Laureano Gómez en la cabeza, y a mí me quedó algo de eso. Después tuve un amigo en Cartagena en la juventud, el doctor Alberto Araújo, promotor de los hoteles Las Américas y Capilla del Mar, que tuvo a Laureano también en su oficina en un cuadro. Y yo veía en Laureano un hombre superdotado. Y luego en Álvaro. Monté una casa de liberales con Álvaro aquí en Medellín, una oficina, en el edificio Buratena. Y fue muy exitosa porque allá yo invitaba ingenieros, arquitectos, médicos, y cada que venía el doctor Álvaro allá nos reunían. Lo acompañé en varias partes en el país. Sabía de todo, qué cosa tan ilustrada. Yo una vez fui a Cartagena con él y quisimos ir a unas camaroneras, que yo estaba vinculado a la camaronera. Y ese hombre sabía más que nosotros de camarón porque había estado en Corea en unas camaroneras. Después en Santander fui con él y fuimos a una finca cacautera. Y yo dije cacautero y no sabía nada de cacao a lo que sabía el doctor Álvaro, porque había estado en el Camerún también, conociendo cacauteras. Era una estrella. Sí. Desgraciadamente ni los mismos conservadores lo acompañaron. El ospinismo no apoyó al doctor Álvaro nunca.
Cuando perdió con López, ¿usted lo acompañó o estaba con quién usted en ese momento? Yo estaba, no, yo lo acompañé cuando Cuando Belisario Belisario, cuando Barco, y Evaristo. Belisario Barco, ahí lo acompañé. Luego llegó Samper, no, con la muerte de Galán llegó Gaviria por la promoción que le hicieron los hijos de él, y luego ya fue Samper, luego Pastrana, Sí, Pastrana. y ya con Uribe volví, ayudé mucho. Pero usted ha sido un hombre político sin ser activista. Sin ocupar puestos. Sin ocupar puestos. Ayudando. Eso es Y lo en que campañas ayudo. Y en campaña. Y después le ayudé mucho a Álvaro Uribe en las dos, desgraciadamente a Santos en la primera, y después ya al amigo Iván Duque. Nosotros todos creo que en la primera votamos por Santos por equivocación de nuestro presidente Uribe. Pero todos nos arrepentimos, ¿no? Así es. Hombre, su vida gremial, política, y sigue haciéndolo. Usted sigue, hoy tiene una gran compañía, que la manejan los hijos, que es Galpones, ¿no? Ya se asentó usted de hacer cambalaches, ya dejó de hacer cositas y concentró con Galpones, ¿no? Hombre, cuando con yo la parte de la ladrillera. Cuando yo seguí pedaleando, ellos estuvieron ya vinculándose, hicieron una escuela muy bonita. En una, la honestidad para manejar las cosas. Lo otro, el cumplimiento. Lo otro, el cuidado para invertir. Lo otro, la solidaridad con los colegas y con la familia y con la sociedad. Y algo muy, muy importante, hombre, que yo lo veo, la espontaneidad y el tino para manejar las cosas, no loqueando, sino aterrizados totalmente. Entonces, hoy uno maneja todo lo que tiene que ver con el sector ladrillero, en Cartagena, Amagá, Caucasia y Turbo. A la vez maneja una finca ganadera de ceba, maneja una lechería en San Pedro y una reforestación en el Alto de Minas. El otro maneja inversiones y lo que tiene que ver con banano y la parte inmobiliaria. Entonces los dos se reparten o han ido cogiendo cada cual su parcela. Hacemos junta mensual, asistiendo ya los dos hijos mayores, los dos nietos mayores, para que vayan vinculando y ya ellos totalmente manejando, muy respetuosos, quieren seguirme consultando y compartiendo conmigo todo lo que se va a hacer o se va a vender o se va a construir. Entonces tenemos una llave muy importante. Y la solidaridad es que cuando una empresa va mal, las otras le ayudan a superar el momento difícil. Entonces siempre hemos sido muy colaboradores y solidarios. Vamos pues llegando avanzando en la vida del patriarca, don Gabriel Harry. Vida familiar, amigos, negocios, cambalaches, apoyo social, gremial, y está en todas partes, ¿vale? El Espíritu Santo, que está siempre presto para servir. Hay una parte muy importante en su vida, y es que el libro que mostramos hoy, A Prueba de Tiempo y Aguante, fue promovido por dos personas que vale la pena mencionar, Lina Vélez y Roberto Hoyos, que lo hicieron a pesar de él. Cuenta esa historia. A ver, hombre, una vez llegó un señor escritor a la oficina y me dijo, hombre, dos personas me han buscado para que yo escriba un libro sobre experiencias suyas. Y me han hecho una lista de amigos que tuvieron que ver con ustedes en la juventud, en lo gremial y en los negocios. Y yo los he visitado y he cogido mucha información con ellos, pero yo tengo que rematar con usted. He visitado también la parte de su familia. Y le dije yo, hombre, no, hagamos una cosa. En vida yo creo que no, quiero que usted coja toda la información que quiera para cuando me muera. Pero a mí me da pena, pues en vida, sacar algo donde yo figure. Y me vea, hombre, ese par de amigos son Lina Vélez
presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio, y Roberto Hoyos, presidente de Agura. Ellos dos le han oído a usted mucha historia. Ellos dicen que los viajes que han hecho y en las tertulias que han hecho, y después de muchas veces de las juntas directivas, usted les ha contado mucha historia. Ellos dicen que eso tiene que quedar en alguna parte. Entonces yo les he hecho caso a ellos, que fueron los que me buscaron. Y le digo, hagamos una cosa. Mi señora anda en este momento con un cáncer que tuvo que operaron, un cáncer en el estómago. Bueno. Entonces yo creo que a mí no me gustaría sacar eso. Esperemos a ver. Al tiempo volvió y apareció. Y me dijo, bueno, me contaron que la señora ya murió. Y vamos a sacar el libro. Y le digo, bueno, pero con una condición, que no lo saque la Cámara de Comercio. Yo le pago a usted, porque ellos dos trabajan y viven de su salario, bien, bien. Y lo otro es que la Cámara de Comercio, que está ahí metida por Lina, no vaya a financiar la edición. Eso lo buscamos que lo pague una de mis compañías, y yo le pago a usted. Entonces fue y les dijo, y bueno, lo importante era sacar el libro. Entonces salió el libro. Pero mire pues qué rectitud. No dejó que ninguna compañía interviniera para el libro, sino él, de su propio patrimonio, aceptó pagarle al escritor y financiar esa obra. Sí, porque, a ver, hombre, cuando yo estoy vinculado a alguna empresa, averigua que sea con mucha ortodoxia, no con favores ni con... Yo recibo en la Junta empanadas o palos de queso, o recibo un trago de vino, como fue en Pablo Tón Uribe, que estuve en la Junta muchos años, y terminando la Junta había un pasabocas y una copa de vino, no más. En la Cámara de Comercio toda la vida palitos de queso y empanada. En alguna, si es desayuno, desayuno, o si es almuerzo, almuerzo. En la Bogotá es lo mismo en la SAC, la Sociedad Colombiana de Agricultores de Colombia. Lo mismo es en Cartagena, en Intucaribe, si es hora de almuerzo, almuerzo, o si es hora de desayuno, desayuno. Pero nada que sea a favor de uno. Yo pido permiso en la Cámara de Comercio. Cuando me va a un evento o a una junta directiva, pido permiso para cuadrar el carro allá. No tengo ese temperamento de aprovecharme de la posición. En el caso concreto que me preguntó Antonio, es que cuando yo llegué a la Cámara, pues había gente que viajaba de cuenta de la Cámara y que a un congreso, pero no era solo el pasaje, sino todo manutención y hotel. Y yo dije, no, esto no, porque es que la gente lleva 8 días y era una reunión de un día. A turistear de cuenta de la Cámara, no. Entonces puse condición cuando llegué. Aquí dice viática de cuenta de la Cámara. Se inscribe para un congreso, pero viáticos no. Oficina aquí entre la Cámara para miembros de Junta tampoco. Homenajes a ciertos personajes de cuenta de la Cámara propuestos por ONU tampoco. Y tenemos que respetar que esto es una plata vigilada por el gobierno. Esto es ortodoxia, ¿no? Y no permito que se escriban libros aquí para nadie, que se escribían libros para gente. Entonces, eso se limpió. Eso fue duro, porque al comienzo muchos miembros de Junta me tallaron demasiado, porque no daba nada como presidente de la Junta, y ya el presidente ejecutivo, yo la ordené, hombre, no, aquí no puede. Es que esto lo critican mucho en la calle, ¿no? Eso es otro ejemplo, es que, miren señores, esta historia es para enmarcar y para aprender de ella, porque no es oírla, es entender todo lo que puede hacer un hombre por una sociedad y sigue siendo implacable en su forma de actuar. Yo creo que es algo de herencia de mi papá, que fue una persona que trabajó mucho en su época como profesor, como
no profesor solamente de alumnos, sino de profesores, y era gratis en muchas de esas cosas porque por formación, y nos dio mucho ejemplo. Y yo, a pesar de que me fui tan joven de la casa y que no tuve esa juventud al lado de él, sí eh, veía la disciplina en la familia. Eh, yo le contaba a usted que mis hermanos eran de 5 en todo y yo era raspando con 13 y de pronto con uno. Y ahí fue Jugando bolas y tapitas, hombre. Ah, bolas, tapitas, y, terreno y fútbol y volaba para la feria. hombre, yo creo que esta historia tiene que ser admirada. Yo quisiera, don Gabriel, Gabriel, gracias, que le diera un mensaje final a nuestra gente en estos momentos de país tan difíciles que estamos viviendo o empezando a vivir, para que tengamos templanza y fuerza de voluntad. a ver, hombre, yo creo que a mis contemporáneos ya no hay nada que decirles. Soy una persona que voy para 86 años. Todavía tengo ganas de seguir hasta donde pueda, desde que la cabeza y la capacidad física me ayuden. Pero a la juventud y a los que están todavía de 40 para abajo, yo creo que tuvieron unos malos ejemplos en el momento de arrancar, que fue el narcotráfico y la vida fácil. Yo creo que uno tiene que arrancar a base de sacrificios. Y esos sacrificios son en todo sentido. En la parte personal, en la parte donde uno trabaja, en la parte de las posibles comodidades que uno quisiera tener para copiarle a los que económicamente pueden tener más posibilidades. Y uno no puede llegar a escalar sino a base de, a base de la medida de que las posibilidades propias lo vayan dando si lo tiene papás y mamás ricas. Ya otra cosa distinta es cuando uno tiene una platica ya heredada o que le pueden llevar todos los caprichos y comodidades. Y después de ese sacrificio inicial que le toca a la gente, bien sea estudiando o trabajando, hay que pensar muchas veces persistir. Persistir porque no siempre la suerte está con uno y el éxito es esquivo. Entonces no se puede tirar la toalla. Hay que persistir porque los arranques en todos los negocios, como en las profesiones, son difíciles. Arrancar un negocio es muy difícil. No tener respaldo económico es muy difícil. Hacerse conocer no es fácil. Y siempre tiene que tener uno el apoyo familiar, el apoyo de los amigos, el apoyo de la sociedad, el apoyo de los gremios. Si es comerciante, el apoyo de los proveedores. ¿Por qué? Porque si es con persistencia, lo ven a uno pedaleando duro y se apiadan, como dicen por ahí. Entonces, ayudan. No regalándole nada, pero sí dándole apoyo. Y lo otro es que cuando uno puede tener un poquito de alitas, ser humilde. La humildad toma montañas. Ser un presumido y un sobrador es lo más grave que puede haber. Uno tiene que tener compasión a veces del que no tiene nada y ser solidario cuando uno puede. Y a veces cuando hay liquidez, ser un poquito más cuidadoso que yo. Yo cuando tuve liquidez cometí todos los errores del mundo. Me invitaba un amigo, hombre, ve, tengo una fabriquita de confección, pero tengo un problema, métete de socio. Y yo dulcecito me metía. Otro me decía, veo, me estoy montando una maderera en el río Atrato, buscando socios, ayúdame. Iba al río Atrato, me dejaban solo y persistía, me quebraba. Luego tuve tantos y tantos problemas por meterme
en cosas totalmente desconocidas. O sea que ya cuando uno llega a eso tiene que ser cuidadoso y bregar, tener reservitas para la vejez. La vejez es muy dura y más dura todavía pelado. Muy bien. Afortunadamente, toda esa perseverancia le ha permitido tener una vejez feliz y activa. Gabriel Harry Nestrosa, un personaje que me enorgullece presentar en el Pensamiento al Aire, es un ejemplo de vida y el mensaje que nos da vale más que 5 años de universidad. Muchas gracias. Gracias, Antonio, muy amable. Gracias, Antonio. El malo. Él es el mayor bueno. Sí. Bueno. Entonces, no, muchas gracias y con el mayor gusto. Esto es una cosa que uno la cuenta porque todavía tiene memoria y ojalá uno pudiera como volver a escribir algo ya corrigiendo muchas cosas y aportando otras tantas. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias a ti. Antonio, muchas gracias.